¿Nunca pensaron que si llega a salir este juego, romperá toda la comunidad? Porque después de tantos años jugando Grand Truck Simulator, creo que todos nos hemos preguntado alguna vez qué pasaría si Pulsar Gamesoft finalmente nos presenta el siguiente capítulo de esta saga. Pero para entender por qué un posible Grand Truck Simulator 3 podría causar semejante locura, primero tenemos que volver varios años atrás, cuando apareció el primer Grand Truck Simulator y poco a poco empezó a ganarse un lugar entre los juegos de camiones para celulares. Con el tiempo la saga fue creciendo, llegaron nuevas funciones, nuevos camiones y nuevas posibilidades, hasta que finalmente apareció Grand Truck Simulator 2, llevando la idea mucho más lejos y convirtiéndose en uno de esos juegos que marcaron a una generación de jugadores. Y después de tantos años, todo parece apuntar a que esa etapa podría estar llegando a su final para darle paso a algo nuevo. Y ahí es donde aparece la gran pregunta, ¿qué pasaría si Grand Truck Simulator 3 realmente consigue superar todo lo que hizo GTS 2? Porque si Pulsar Gamesoft toma todo lo aprendido con los dos juegos anteriores y lo lleva a un nuevo nivel, podríamos estar frente a uno de los lanzamientos más importantes para la comunidad de simuladores de camiones en Android. Pero antes de hablar de GTS 3 y de todo lo que podría traer, tenemos que conocer la historia de esta saga, desde sus comienzos hasta Grand Truck Simulator 2, para entender por qué este supuesto tercer juego tiene a tanta gente esperando. Así que vamos a volver al principio y recordar cómo empezó todo. Comencemos. Año 2015, el año en el que Pulsar Gamesoft lanzó el juego que para muchísima gente terminó convirtiéndose en uno de los simuladores de camiones más importantes que tuvo Android. Y ojo, antes de Grand Truck Simulator ya existían otros títulos bastante conocidos dentro de la simulación móvil, como Truck Simulator 3D de Ovilex Software o Euro Truck Driver, así que GTS no llegó a un mercado completamente vacío. Ya había desarrolladoras que llevaban tiempo haciendo juegos de conducción y simulación, pero Grand Truck Simulator tenía algo diferente, porque para la época consiguió hacer cosas que parecían bastante difíciles de conseguir en un celular. Y acá empieza la nostalgia, porque si jugaste Grand Truck Simulator en aquellos años, seguramente te acordás de lo que significaba tenerlo instalado en tu teléfono. El juego tenía un mapa que hoy probablemente nos parecería pequeño, pero en 2015 era otra historia. Estaba basado en una pequeña parte de Brasil y contaba con alrededor de 3 ciudades, y aunque para nosotros actualmente eso pueda parecer poco, tenemos que recordar que nuestros teléfonos de aquella época tenían muchísimas menos capacidades que los dispositivos actuales. Para un juego de ese tamaño y con todo lo que intentaba hacer, era bastante impresionante. Y una de las cosas que más llamaban la atención eran los camiones, porque no solamente teníamos modelos de estilo europeo, también había camiones con apariencia americana. Eso le daba bastante variedad al juego y hacía que nos sintiéramos que estábamos manejando siempre el mismo vehículo. Además teníamos personalización, podíamos modificar nuestros camiones y hacer que cada uno tuviera su propio estilo. Pero si hay algo que realmente me sorprendió cuando estuve investigando este juego, fueron los sonidos. Grand Truck Simulator tenía sonidos de motor que para la época eran increíbles, y lo más loco es que algunos de esos sonidos todavía pueden sentirse bastante buenos incluso comparándolos con juegos mucho más modernos. Porque seamos sinceros, hay juegos actuales que tienen gráficos espectaculares, mapas gigantescos y cientos de vehículos, pero después arrancas el camión y el sonido parece sacado de cualquier juego genérico. En GTS era diferente. El sonido del motor, los cambios, el ambiente y otros efectos ayudaban muchísimo a esa sensación de estar manejando un camión de verdad. Y para un juego que estaba funcionando en dispositivos bastante limitados, era algo que realmente sorprendía. También estaba el sistema de reparación y reforma de la carrocería, que era otra de esas cosas que hacían que el juego se sintiera más como un simulador y menos como un simple juego de conducir. Nuestro camión podía sufrir daños y teníamos que preocuparnos por mantenerlo en condiciones.
Puede parecer algo normal actualmente, pero en aquella época no era algo que todos los juegos móviles ofrecieran. Y ahora viene probablemente una de las cosas más locas de Grand Truck Simulator para su época. El multijugador. Sí, GTS 1 llegó a tener multijugador, y estamos hablando de un juego para celulares de 2015. Hoy estamos acostumbrados a entrar a un juego, conectarnos a internet y jugar con otras personas como si nada, pero en aquella época conseguir que un juego de camiones con ese tipo de características funcionara online en dispositivos móviles era algo bastante complicado. Y Pablo Traina consiguió hacerlo. Eso es justamente lo que hace que GTS 1 sea tan recordado. No necesariamente porque fuera el juego con el mapa más grande, ni porque tuviera cientos de camiones, sino porque para los recursos que existían en aquella época consiguió ofrecer una experiencia que muchos jugadores no esperaban encontrar en un celular. Y durante varios años, aproximadamente entre 2015 y 2018, Grand Truck Simulator se convirtió en uno de esos juegos que estaban prácticamente en todos lados dentro de la comunidad de simuladores móviles. Era de esos juegos que descargabas, arrancabas tu primer camión y empezabas a recorrer las carreteras una y otra vez. Y aunque el mapa fuera pequeño, terminábamos conociéndonos prácticamente cada rincón. Pero hay una parte de esta historia que mucha gente quizás no conoce. En 2016, Grand Truck Simulator terminó quedándose prácticamente abandonado, pero no fue simplemente porque Pablo hubiera decidido dejar de actualizarlo o porque el juego hubiera dejado de tener jugadores. El problema vino por otro lado. Una actualización del motor gráfico Unity terminó haciendo que el proyecto quedara prácticamente inutilizable con la versión que utilizaba el juego. Y esto es importante, porque el juego todavía tenía planes para seguir creciendo. De hecho, estaba prevista una actualización bastante grande que iba a traer contenido nuevo, incluyendo un nuevo camión y nuevas ciudades. Pero esa actualización nunca llegó como estaba planeada. Y acá es donde la historia de GTS 1 se vuelve todavía más interesante, porque ese camión que estaba previsto para aquella actualización sí se conoce, y es una pieza bastante importante para entender qué tenía pensado Pablo para el futuro de la saga. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Porque después de lo que pasó con GTS 1, Pulsar Gamesoft no se quedó simplemente mirando cómo terminaba la historia. Pablo Traina tenía otra idea. Una idea mucho más ambiciosa. Y varios años después llegaría el juego que volvería a poner a Grand Truck Simulator en el mapa. ¿Recuerdas que te dije que la actualización que nunca llegó de GTS 1 iba a traer un camión nuevo? Bueno, ese camión fue añadido en su próxima entrega, la gran obra de arte de Pulsar Gamesoft. Y esta vez Pablo Traina no estaría solo desarrollando el juego, también participarían su hermano Esteban Traina y su padre, el señor Traina. Y el camión del que estamos hablando era nada más y nada menos que el Mercedes-Benz 1620, que se convirtió en uno de los primeros camiones mostrados de Grand Truck Simulator 2 cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes del juego allá por 2017. Y a partir de ahí pasaban los años y cada vez aparecía más información sobre GTS 2. Pero lo que realmente sorprendía era la física que estaba preparando Pulsar. Si chocabas, podías ver daños en diferentes partes del camión, incluso llegando a afectar elementos del motor, y prácticamente cada parte mecánica tenía su propia función. Las ruedas, la caja de cambios, el diferencial y diferentes componentes del vehículo formaban parte de un sistema bastante completo para un juego de celular. Y después de varios años de espera, finalmente llegó el momento. En 2020, en plena pandemia, Grand Truck Simulator 2 fue lanzado y rápidamente se convirtió en uno de los juegos de camiones más importantes de Android. La comunidad creció muchísimo y durante sus primeros años se vivieron algunos de los mejores momentos de la saga. Entre 2020 y 2022, la comunidad parecía una verdadera familia. Había jugadores creando sus propias compañías dentro del juego, haciendo series, compartiendo modificaciones, recorriendo las carreteras y simplemente pasando horas jugando con amigos. Pero obviamente no todo era perfecto. Uno de los problemas que más se repetía era el tiempo que tardaban en llegar las actualizaciones. Pulsar agregaba sistemas bastante interesantes, pero muchas veces había que esperar muchísimo para recibir nuevo contenido, y eso con el tiempo empezó a cansar a una parte de la comunidad. Aún así, GTS 2 siguió creciendo hasta llegar a una de sus actualizaciones más importantes: la creación de mapas.
Esta actualización permitía que los jugadores pudieran crear sus propios mapas utilizando una computadora, algo que abrió muchísimas posibilidades para la comunidad, aunque esta herramienta no estaba pensada para funcionar directamente desde los celulares. Y finalmente llegó el momento que muchos no esperábamos. Pulsar Gamesoft anunció que esa sería una de las últimas grandes etapas de desarrollo de Grand Truck Simulator 2 y que, después de terminar ese trabajo, comenzarían a enfocarse en el siguiente proyecto, Grand Truck Simulator 3. Y desde entonces comenzó una espera que, hasta el día de hoy, continúa, porque actualmente tenemos muy poca información sobre GTS 3. No tenemos una fecha de lanzamiento, no conocemos oficialmente todas sus características y prácticamente no hay información nueva sobre el proyecto. Pero existe algo que sí tenemos. Una imagen. Una sola imagen que se convirtió en una de las pocas pruebas que tenemos de que Grand Truck Simulator 3 realmente existe. Finalmente llegamos a Grand Truck Simulator 3, el juego que podría cambiar completamente la comunidad de simuladores móviles. Y como ya vimos, actualmente tenemos muy poca información sobre el proyecto. De hecho, esta imagen que están viendo es una de las pocas pruebas que existen públicamente de GTS 3, pero aún así podemos imaginarnos algo bastante grande. Porque si Pulsar Gamesoft toma todo lo bueno de GTS 2 y lo lleva a los celulares actuales, el resultado podría ser impresionante. Imagínense mantener todo ese sistema de simulación que tenía GTS 2, con desgaste, daños, motores, cajas de cambios, diferenciales, ruedas y mantenimiento, pero con mejores físicas y muchísimos más detalles. Y hay algo que personalmente creo que podría hacer explotar completamente a la comunidad: el multijugador. GTS 2 nunca tuvo un multijugador oficial como muchos jugadores esperaban, así que imaginen poder crear una empresa con nuestros amigos, salir juntos a hacer viajes, encontrarnos en las carreteras, transportar cargas y recorrer todo el mapa con otros jugadores. Y después tenemos los gráficos. Los celulares de hoy son muchísimo más potentes que los de la época de GTS 1 y GTS 2, así que un GTS 3 podría aprovechar iluminación mucho más avanzada, mejores sombras, ciudades más detalladas, mejores interiores, clima, vegetación y camiones mucho más realistas. Pero no solamente se trata de gráficos. También podrían mejorar los sonidos, las físicas, el tráfico, las animaciones, las cargas y prácticamente todos esos pequeños detalles que hacen que un simulador se sienta vivo. Y ahí está la verdadera razón por la que GTS 3 podría destruirlo todo. No tendría que inventar una fórmula completamente nueva. GTS 2 ya tenía una base increíble. Solamente tendría que tomar todo lo que funcionaba, mejorarlo, escuchar a la comunidad y agregar las funciones que llevamos años esperando. Un mapa más grande, más camiones, más cargas, personalización, mejores físicas, gráficos de nueva generación y, sobre todo, un multijugador que nos permita jugar realmente juntos. Obviamente, todo esto son expectativas. Hasta que Pulsar Gamesoft muestre información oficial, no podemos asegurar que tendrá GTS 3. Pero justamente eso es lo emocionante. Tenemos una sola imagen, muy poca información y una comunidad esperando desde hace años. ¿Y si algún día aparece ese anuncio? Prepárense. Porque quizás no estemos ante otro simple juego de camiones. Quizás estemos ante el comienzo de una nueva era para la simulación móvil. Y bueno gente, hasta acá llegamos con la historia de Grand Truck Simulator. Desde los primeros proyectos de Pulsar Gamesoft, pasando por GTS 1 y llegando a GTS 2, hasta ese misterioso GTS 3 que todavía estamos esperando. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Qué función tendría que tener GTS 3 para que realmente destruya todo? Yo soy Red Fox, esto fue Red Fox Simulación, y nos vemos en el próximo video.